Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar con el programa de esta noche. Lo he dividido en dos partes. Vamos a iniciar con el catecismo del modernismo, que similar, catecismo del modernista. Vamos a descubrir sus errores. Y luego, en la segunda parte, vamos a hablar un poco de la actualidad de lo que está pasando en el Oriente Medio, justamente lo que tiene que ver con la guerra, lo que estamos viviendo en este momento tan dramático. Así que empecemos. In nomine Patri et Filio Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestil, Satana maliosque spiritus malignus, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrudem. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bien, entonces, muy bienvenidos desde donde nos ven, este momento en vivo. Europa, América del Norte y del Sur, pues Hispanoamérica y Iberoamérica. Bienvenidos. Como siempre, ya nos hemos encomendado a la Santísima Virgen María, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos guíen esta noche con la protección de San José y San Miguel Arcángel. Bien, entonces, en este capítulo que corresponde, vamos a ver sobre el modernista creyente, que es lo que nos dice el catecismo del modernismo. Empezamos, como siempre, con la pregunta. Le hacen la pregunta al Santo Padre, a San Pío X, dentro de lo que es la experiencia religiosa del modernista. Pregunta, ¿y esto baste acerca del modernista como filósofo? Pasando ahora al creyente, se desea saber en qué se distingue en el mismo modernista el creyente del filósofo. Respuesta. Es necesario advertir una cosa, y es que el filósofo admite si la realidad de lo divino como objeto de la fe, pero esta realidad no la encuentra sino en el alma del mismo creyente, en cuanto es objeto de su sentimiento y de su afirmación, y que por lo tanto no sale del mundo de los fenómenos. Si aquella realidad existe en sí fuera del sentimiento y de la afirmación, dichos es cosa de que el filósofo no se cuida, lo omite. Para el modernista creyente, por el contrario, es firme y cierto que la realidad de lo divino existe en sí misma con entera independencia del creyente. Pregunta. ¿Y si se pregunta en qué se apoya finalmente dicha certidumbre? Respuesta. Responden los modernistas. En la experiencia individual. Lo que hemos visto, no todo para ellos es experiencia, sentimientos, lo que yo siento, lo que yo pienso, yo creo. Tal vez igual a ustedes les han repetido eso. Es que yo creo, yo pienso, yo sé, yo siento. Bien, pregunta. ¿Sepáranse acaso del racionalismo con esa afirmación? Respuesta. Con esa afirmación se separan de los racionalistas, pero caen en la opinión de los protestantes y pseudomísticos. Pregunta. ¿Cómo explican que por la experiencia individual alcanzan la certidumbre de la existencia de Dios? Es decir, ¿cómo ellos saben que esta experiencia que están teniendo realmente prueba la existencia de Dios? Bien, respuesta. Véase su explicación. En el sentimiento religioso se descubre una cierta intuición del corazón, merced a la cual, y sin necesidad de medio alguno, alcanza el hombre la realidad de Dios.
Pregunta: ¿alcanzan a Dios sin medio alguno? ¿Y qué certidumbre pretenden tener con esa intuición del corazón? Respuesta: tal persuasión de la existencia de Dios y de su acción, dentro y fuera del ser humano, que traspasa con mucho toda persuasión científica, lo cual es una verdadera experiencia y superior a cualquiera otra racional. Pregunta: siendo así, ¿por qué hay tantos hombres que niegan la existencia de Dios? Respuesta: si alguno como acaece con los racionalistas la niega, es simplemente dicen porque rehúsa colocarse en las condiciones morales requeridas para que aquella se produzca. Pregunta: ¿será pues esa experiencia individual la que constituye al creyente? Respuesta: sí. Tal experiencia hace al que la ha conseguido verdadera y propiamente creyente. Recuerden, esto es de acuerdo a los modernistas. Pregunta: ¿no es todo eso contrario a la fe católica? Respuesta: ¿cuánto dista todo esto de los principios católicos? Semejantes quimeras las vimos ya reprobadas por el Concilio Vaticano. ¿Cómo franquean la puerta al ateísmo una vez admitidas juntamente con los otros errores mencionados, que lo diremos más adelante? Pregunta: ¿no parece que según esos principios los modernistas deberán inferir la verdad de todas las religiones? Respuesta: sí. De esta doctrina de la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere la verdad de toda religión, sin exceptuar el paganismo. Pues que no se encuentran en todas las religiones experiencias de este género, más de uno lo atestigua. Luego, ¿con qué derecho los modernistas negarán la verdad a las experiencias que afirma el Islam? Pregunta: ¿reivindican el monopolio de las experiencias verdaderas solo para los católicos? Respuesta: de hecho, los modernistas no niegan, sino que sostienen que, algunos confusamente, otros con franqueza, que todas las religiones son verdaderas. Paréntesis. Eso es el puro modernismo que ya denunció San Pío X y que lo estamos viviendo hoy por hoy. Más marcado, obviamente, hoy, pero esto ya se produjo con el Concilio Vaticano II. Continuamos. Pregunta: de hecho, ¿no es esa una conclusión absolutamente rigurosa en su sistema? Respuesta: es obvio que no pueden pensar de otra manera, pues según sus teorías, ¿sobre qué base podría predicarse la falsedad de cualquier religión? Ciertamente, se debería a la falsedad del sentido religioso, o a la falsedad de la fórmula pronunciada por la mente. Ahora bien, el sentido religioso, aunque sea más o menos perfecto, es siempre uno y el mismo. Y la fórmula intelectual, para ser verdadera, solo tiene que responder al sentido de la religión y al creyente, sea cual sea la capacidad intelectual de éste. Pero pregunta: ¿pero acaso los modernistas no sostienen la superioridad de la religión católica? Respuesta: en el conflicto entre diferentes religiones, lo máximo que pueden sostener los modernistas es que la católica posee más verdad porque es más vivida y que merece con más razón el nombre de cristiana porque se corresponde más plenamente con los orígenes del cristianismo. Nadie, dice el Papa, encontrará irrazonable que estas consecuencias se deriven de las premisas. Pregunta: ¿acaso los católicos e incluso los sacerdotes no actúan como si admitieran tales atrocidades? Respuesta: lo más asombroso es que hay católicos y sacerdotes que, nos gustaría creer, aborrecen tales atrocidades y sin embargo actúan como si las aprobaran plenamente, pues prodigan tantos elogios
y otorgan tanto honor público a los maestros de estos errores que dan a entender que su admiración no se dirige solo a las personas que tal vez no carezcan de cierto mérito, sino más bien a causa de los errores que estas personas profesan abiertamente y que hacen todo lo posible por propagar. Y esto, si han visto alguna noticia ustedes del día de hoy, أشهد أن لا nell'orario del tramonto, che per noi è un momento altamente spirituale, e quindi prepariamo i nostri corpi a questo momento con il silenzio e l'ascolto. Grazie al Salam Alaikum. E oggi credo che questo incontro è davvero quello dei credenti. Essere credenti vuol dire essere fratelli. de este cardenal que estuvo en las ceremonias del Ramadán. Hoy hay un video de él, obviamente que pronuncia un discurso a los hermanos, dice, en una ceremonia que han tenido en Italia, pues los católicos y los musulmanes, como si el Ramadán fuera igual a la Cuaresma. Pero es lo que están haciendo con palabras y con gestos. Bien, vamos a la parte que toca a la tradición. Pregunta: ¿no extienden los modernistas el principio de la experiencia religiosa también a la tradición? Respuesta: hay otro elemento en esta parte de su enseñanza que es absolutamente contrario a la verdad católica, pues lo que se establece como experiencia también se aplica con efectos destructivos a la tradición, que siempre ha sido mantenida por la Iglesia Católica. Pregunta: ¿qué entienden entonces los modernistas por tradición? Respuesta: la tradición, tal como la entienden los modernistas, es la comunicación con otros de una experiencia original a través de la predicación mediante la fórmula intelectual. Paréntesis, de ahí que rechacen todo lo que tenga que ver desde antes del concilio, como si la Iglesia Católica hubiera nacido a partir del concilio. Han descartado, erradicado de la formación de los nuevos seminaristas totalmente a la tradición. Seguimos. Pregunta: ¿qué virtud atribuyen a esta fórmula intelectual en relación con la predicación? Respuesta: a esta fórmula, además de su valor representativo, le atribuyen una especie de eficacia sugestiva. Pregunta: ¿y sobre quién actúa esta virtud sugestiva? Respuesta: en primer lugar, en el creyente, estimulando el sentido religioso, si éste se ha vuelto lento y renovando la experiencia adquirida. Y en segundo lugar, en quienes aún no creen, despertando en ellos por primera vez el sentido religioso y generando la experiencia. Paréntesis, por eso ven ustedes que en las ceremonias actuales, en las parroquias, se desesperan, bueno, no voy a decir tanto se desesperan, pero hacen todo lo posible para que todo llegue a los sentimientos, para que la gente esté contenta con lo que escucha, con lo que ve, con lo que oye, y si es posible, pues que levanten el cuerpo con tanta experiencia carismática. Pregunta. Continuamos. ¿Es así entonces como la experiencia religiosa engendra la tradición? Respuesta: de esta manera se difunde la experiencia religiosa entre las naciones, y no solo entre los contemporáneos mediante la predicación, sino entre las generaciones futuras, tanto por medio de libros como de la transmisión oral. Pregunta:
¿Con qué criterio juzgan los modernistas la verdad de una tradición? Respuesta. A veces esta comunicación de la experiencia religiosa arraiga y prospera. Otras veces se marchita de inmediato y muere. Para los modernistas, vivir es una prueba de la verdad, ya que para ellos la vida y la verdad son una misma cosa. Pregunta. ¿Qué conclusión debemos extraer con respecto a las religiones existentes? Respuesta. Que todas las religiones existentes son igualmente verdaderas, pues de lo contrario no sobrevivirían, es lo que dicen los modernistas, ¿no? Pregunta. ¿Cómo estigmatizaron Pío IX y Gregorio IX tales doctrinas? Respuesta. Todo esto se opone formalmente a la enseñanza de nuestro predecesor Pío IX, donde establece que, comillas, en materia de religión, es deber de la filosofía no mandar, sino servir, no prescribir lo que se debe creer, sino abrazar lo que se debe creer con razonable obediencia, no escudriñar las profundidades de los misterios de Dios, sino venerarlos con devoción y humildad. Los modernistas invierten completamente las partes, y a ellos se les puede aplicar las palabras que otro de nuestros predecesores, dice Pío X, Gregorio IX, dirigió a algunos teólogos de su tiempo. Dijo: algunos de vosotros, hinchados como vejigas por el espíritu de vanidad, se esfuerzan con novedades profanas por traspasar los límites fijados por los padres, distorsionando el significado del texto sagrado. A la enseñanza filosófica de los racionalistas, no para beneficio de sus oyentes, sino para hacer alarde de ciencia. Estos hombres, arrastrados por diversas y extrañas doctrinas, convierten la cabeza en cola y obligan a la reina a servir al siervo. Hasta aquí esta parte del segundo capítulo del Catecismo del Modernismo. Me ha parecido apropiado, ya que hay cosas importantes que he querido compartir con ustedes, y me pareció pues que vamos a hacer ahora lo del catecismo hasta aquí, hasta la tradición. Dejamos el resto para un futuro programa, pero vamos a adentrarnos a algo que creo que es importante aclarar y también que ustedes conozcan, ya que las cosas están realmente muy dramáticamente en el camino que ya se nos advierte, ¿no? Entonces vamos a hablar este momento de lo que está pasando en el Oriente Medio, Medio Oriente, como se diga realmente en castellano. Nosotros tratamos de sacar las noticias de fuentes fidedignas, es decir, cercanas, no de los medios regulares. Uno de esos medios, como ustedes escucharon o leyeron ayer en Telegram, fue suprimido por la policía de Irán. Se supone que es de Irán. Se llevaron al dueño y han confiscado todo el material. Es decir, de ahí teníamos las noticias más cercanas de la realidad de lo que estaba viviéndose en Irán. Hoy por hoy tenemos otras fuentes, no tanto fiables como esa, pero están en una misma línea. Dicho esto, creo que es importante que ustedes conozcan la amenaza que tenemos de una bomba nuclear. Ya el señor Netanyahu habló de que o con las tropas de a pie, de botas, o la bomba nuclear. Es una amenaza clara y, como decía un gran sacerdote, roguemos por este tiempo porque el Señor venga ya, venga y nos dé la gracia que necesitamos para no caer en la desesperación, porque el tiempo del anticristo, del enemigo de Dios, del hombre de iniquidad, está ya sobre nosotros y
y tiene unas consecuencias terribles que ni siquiera podemos imaginarnos. Él decía, no pidan que eso pase. Difiero con él en ese sentido. No estoy pidiendo que ya se dé lo de la persecución y todo que tiene que darse con el anticristo, pero por las profecías de la Santísima Virgen María, que él mismo lo menciona, de la Salé, de Fátima, de Akita, sabemos que nos encontramos un poco más allá de la mitad del libro del Apocalipsis y que en cualquier momento entra este hombre de la iniquidad. Eso es lo más peligroso al momento, es decir, la situación que tenemos con la amenaza de una bomba nuclear. Siria se ha lanzado dentro de todo este proceso de la guerra. Pero también el día de hoy sabemos que Francia entra totalmente en la guerra. Envía una flota a Hormuz. Prácticamente va a enviar 8 fragatas, portahelicópteros y el portaaviones Charles de Gaulle para abrir el estrecho de Hormuz. Ustedes saben también que Estados Unidos está yéndose hacia allá con su gran buque de guerra, el más grande del mundo, y los iraníes están obviamente avisando que les están esperando. Pero también Irán ha avisado que si los europeos cometen la estupidez, así han dicho, de entrar en la guerra, van a ser también objetivo de Irán, es decir, de sus misiles y demás. Pero para que no pierdan ustedes perspectiva de lo que está pasando y que hablamos en un programa, voy a hacer mención a una entrevista que trataré de colocarla ya sea en el canal de Telegram o en este mismo video, si es que no es tan larga, creo que son de 8 o 9 minutos, y que la voy a tratar de explicar. Hay una entrevista que hace Tucker Carlson a Catherine Austin Fitts, quien es una banquera de inversiones estadounidenses y exfuncionaria pública, que se desempeñó como directora general de Dillon, Red & Company durante la presidencia de George W. Bush como subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos para la vivienda. Van a entender por qué es importante. Ella ha sido una gran defensora de la verdad, conoce mucho y yo he escuchado un par de entrevistas de ellas, pero son fenomenales. Pero en esta entrevista ella nos dice algo importante. Si volvemos, dice, a cuando Wesley Clark dijo que íbamos a invadir 7 países en 5 años, lo que estaba mencionando eran los países donde esos bancos centrales no estaban dispuestos a implementar el dinero programable y sus estructuras de gobierno no estaban alineadas con esencialmente por Epstein, que lo va a llamar el modelo Rockefeller-Rothschild, y que hubo un esfuerzo por decir básicamente, vamos a asumir el control de los bancos centrales de esos países. Pero esto tiene un trasfondo que ustedes deben saber, y lo que ella habla obviamente es de su interpretación. Esa es mi interpretación, dice, y creo que una de las razones por las que vemos tanta tensión alrededor de Irán es porque actualmente es la gran fuga en el sistema. Es decir, miren, para que, esto lo vamos a entender, para que el anticristo, para que todo este sistema anticristiano llegue ya a su clímax y a su control total, necesitan ellos establecer todo el sistema económico a nivel mundial. Tenerlo listo, ya sea a la fuerza o irán implementando en etapas, pero lo deben tener. Y la grave realidad es que mientras pues nos están lanzando misiles y bombas por aquí y por allá y estamos nosotros concentrándonos en esta situación, están haciendo el resto en cada país. Y debemos estar atentos porque no sé si ustedes se han preguntado cómo puede ser que un pueblo tan pequeño, Israel, tenga tanta influencia a nivel mundial. Para los que no conocen, deben saber que hace mucho tiempo ellos obtuvieron el control total de la creación del dinero. Una creación que le pertenecía antes a los estados soberanos, pero ya no es así. Entonces, ellos hicieron un sistema por el cual se apropiaron de todo el sistema económico mundial. La Iglesia, en su tiempo, con los grandes papas, denunció ese sistema. Por ejemplo,
Pío XII hablaba de que así como la sangre es la vida dentro del sistema orgánico nuestro, el dinero es en el sistema mundial ese corazón que permite que obviamente los países y los pueblos vivan, y que ese sistema no debería estar en manos privadas, ya que si es así, pues ellos dictarán las sentencias, las leyes, colocarán presidentes, harán todo porque tienen su poder total sobre el sistema que da vida a todo el universo, hablando en materia económica. Y claro, todo lo mueve el dinero. En una de las encíclicas, Juan Pablo II denunciaba esto, Evangelio Vitae, en el número 7 y 9, si mal no lo recuerdo, de esta gran guerra que se desataba a nivel económico y a nivel espiritual. Les doy esta perspectiva para que comprendan el poder que existe detrás de todo esto, porque si no es inexplicable cómo gastan trillones de dólares en misiles, en bombas, en viajes, etc. ¿De dónde sale toda esa situación? ¿De dónde sale ese poder económico? Pues ya lo saben. Y ella, como banquera, como profesional, lo está denunciando en una manera más académica. Yo estoy tratando de bajarle a nuestro nivel. Bien, entonces continúa ella diciendo, entonces no se trata de sus armas nucleares. Debemos saber que el Banco Central de Irán importa y mucho. Una de las razones por las que importa es porque su petróleo y energía son muy importantes incluso para China. Y eso es muy importante dentro del sistema BRICS. Lo que el sistema BRICS intenta hacer es crear sistemas de pago independientes. Y van a ver para qué. Pero debemos conocer que si van a lanzar dinero programable, ella lo llama dinero programable, nosotros lo podemos conocer como dinero digital o ¿cómo le llaman? La cartera digital. Entonces dice, si van a lanzar dinero programable con identificaciones digitales interoperables a nivel global y dinero programable que controle en cada jurisdicción de manera central, no se pueden permitir fugas, es decir, no se pueden permitir países que como Venezuela, Irán, no tengan todavía el control de su banco central. ¿Los comprenden ustedes cómo va maquinándose todo esto? Porque el enemigo de Dios, el anticristo, él debe tener control de todo y lo va a tener más rápido que tarde. Esto va a ser en un parpadear de ojos. Este sistema va a estar establecido porque tienen todo ya en su lugar. Solo les falta unos 2 o 3 lugares y pueden conectar todo el sistema. Y eso es lo más grave, ya que a través de lo que están poniéndonos, nos están divirtiendo y también nos están apartando de la realidad que estamos viviendo. Justamente un gran sacerdote exorcista americano, no recuerdo bien el nombre, ayer me pasé viendo un video que me envió una amiga de una conferencia que él da, mejor dicho, una entrevista que da de 4 horas, no he podido ver todo, pero es impresionante. Él habla de las posesiones y todo, y él menciona que lo que están haciendo obviamente en el Medio Oriente, el demonio es llevarnos hacia allá, es decir, hacernos salir de la realidad que vivimos, tanto espiritual como físicamente, como materialmente. De esa manera, cuando venga todo, nos va a coger totalmente desprevenidos, tanto espiritualmente, que es lo más peligroso, como materialmente. Bien, continuamos con ella. Dice, y hay demasiadas fugas en el sistema para seguir con lo que intentan hacer. Irán y las naciones BRICS son un punto crítico. Y ciertamente el petróleo de Irán alimentando a China le da a este país mayor independencia. Entonces pensemos que uno de los motivos detrás de derrocar todos estos gobiernos fue la creación de la red de control de la que hablamos en esta noche. Ella habla y es del nuevo orden mundial. Y dice que lo que estamos viendo es parte de la situación con Rusia e Irán, es cómo asegurar
que esos bancos centrales estén completamente integrados al sistema. La red de control es un proceso o una infraestructura que permite usar la tecnología digital para ejercer una vigilancia y control fenomenales sobre las personas. En el corazón de esto está lo que ella llama el dinero programable, es decir, dinero que ya no es solo una moneda. Es dinero que viene con un conjunto de reglas que pueden ser vigiladas y forzadas. Mejor dicho, es una de las cuestiones por las cuales nosotros en el apostolado que manteníamos hace 23 años nos dedicábamos mucho a la parte económica, en el sentido de proveer a las personas, a los católicos, un sistema que les permita sobrevivir cuando esto venga, porque todo va a ser vigilado, todo va a ser forzado. Y si no tienen ustedes algo que les permita, no el trueque, porque el trueque realmente no funciona, funcionará un par de veces, pero si no tienen ustedes algo más tangible, no van a poder, al menos al inicio, sobrevivir, porque después va a ser muy difícil incluso con eso. Pero Dios nos ha puesto a través de la Iglesia unas enseñanzas maravillosas que podemos aplicarlas cuando esto venga, incluso desde ahora. Ella continúa, imagínate que durante la pandemia, si tu dinero lo tenías en tu casa, yo digo, ok, tienes que quedarte en casa y tu dinero no funcionará si sales de tu casa. ¿Te recuerdan que, insisto, alguna vez yo les he dicho, perdonen que tome un poco de agua porque me estoy secando, traten de tener ustedes cosas tangibles. Si tienen dinero, luego de cubrir sus necesidades personales de su hogar, traten de tener cosas tangibles, como pedazo de tierra, algo que les pueda ayudar. También pueden tener algo de dinero físico en sus casas, pero no lo tengan todo en un solo lugar, es decir, en una sola institución, porque como van a ver, y ella lo dice, este dinero digital va a ser controlado de tal manera que sabrán lo que tienen y cuánto tienen. Y por eso se podrán permitir decir que si tú sales de tu casa, tu dinero, es decir, el que tienes, no va a funcionar. No vas a poder comprar gasolina para tu auto porque tu dinero estará programado con inteligencia artificial y software para aplicar un conjunto de reglas centralizadas. Y esto es lo demoníaco. Quisiera ser yo, estoy a punto de empezar el desarrollo de un programa sobre la inteligencia artificial, porque este tiempo he recibido mucha información y justamente hace unos 3 días recibí de Polonia una entrevista que se le hace al mentor original de la inteligencia artificial. Es una entrevista de más de 1 hora. Él está arrepentido y teme por lo que está pasando. Ya hoy por hoy, la inteligencia artificial ha perdido el control. Es decir, hay procesos, como él dice, no he visto toda la entrevista, quiero verla para sacar lo mejor, lo que sea más provechoso para nosotros y explicarles. Pero él comenta que hoy por hoy están pasando procesos por los cuales la inteligencia artificial, los sistemas, saltan y no obedecen a las instrucciones que se les ha dado, incluso instrucciones de seguridad. Cuando notan los sistemas que el programador quiere apagarles, y esto es lo tenebroso, él dice que la IA, quien quiera estar detrás de la IA sabemos, tiene no sé si llamarle capacidad, pero detecta lo que el programador quiere hacer y ha logrado, y miren, esto es lo terrible, ha logrado saber o recopilar información de este programador, es decir, que está trabajando en un proyecto con este sistema, y si encuentra obviamente algo que lo puede presionar, en inglés es blackmail, no sé en castellano lo puede sobornar, no sé cómo decirlo, le va a decir, si tú haces esto,
yo coloco las fotos o el video que tengo de ti de tal o tal ocasión. Es decir, el programador se queda paralizado. Ayer un polaco igual, un genio dentro de esta programación, se salió del programa de inteligencia artificial. Entonces, este software lo tienen ya a nivel mundial. El otro día yo estaba mirando una publicidad donde alguien iba a buscar trabajo. Estaba súper cualificado, pero la pregunta del millón al final le dejó pasmado porque dijo, la pregunta era, ¿y tú tienes experiencia en inteligencia artificial? Y él dice, no, pero yo soy muy ligero, muy fácil de aprender. Él dijo, no, si no tienes experiencia, no puedes tener el trabajo. Entonces, este software ya está y va a aplicar un conjunto de reglas centralizadas. Y este es el sistema que el anticristo va a usar. Continúo con lo que ella dice. Y el dinero programable, es decir, el dinero digital, permitirá que los banqueros que manejan la política monetaria ahora controlen también la política fiscal y básicamente reemplazarán legislaturas y el poder ejecutivo, haciendo y aplicando las reglas a través del dinero. Y lo hacen hoy por hoy. Ustedes saben, muchos de los gobiernos han caído bajo ese plan, es decir, bajo esa amenaza. Es decir, les dan todo lo que quieren, diversiones, dinero, viajes, estudios, etc., pero después tienen que trabajar para ellos. Y estas son las reglas, o lo hacen o lo hacen. Bien, pero ella va más allá, dice, esto requiere una gran infraestructura de vigilancia. Por eso se necesitan identificaciones digitales. Y luego se necesita hardware local y global para hacer la vigilancia y la implementación. Por ejemplo, dice, si miras el hardware local y ahora la gente lo está viendo, ahora que es tangible, comienzan a verlo encajar en su lugar. Por ejemplo, dice ella, no sé si conozcas las cámaras Flock, pero hay muchas comunidades en Estados Unidos que están firmando contratos pagados por dinero de los contribuyentes para instalar todo el vecindario con cámaras que registran las placas de los autos y guardan esa información y la comparten con varias entidades. Y eso pasa en los países hispanos, por ejemplo. Yo cuando llegué a Ecuador, no hace mucho, yo llegué hace 23 años de misión, pero solo veníamos a Ecuador una vez al año. Después ya fuimos incrementando 2 veces al año por unas semanas. Pero yo veía cómo el sistema iba cambiando. Es decir, Ecuador era una maravilla realmente como país. La seguridad no tenía problemas de robos o de asesinatos, de drogas. No había esos problemas. Pero como fue pasando el tiempo, ya la gente se iba atrinchando, si es la palabra correcta, atrincherando en ciudadelas con 50, 80, 100 casas y se colocaban en todo alrededor de esa urbanización, si se la llama así. No solo 3 guardias las 24 horas, cámaras por todos los lados y esas vallas eléctricas a más de las vallas de alambre de púa. Es decir, se construían su propio gueto y lo están haciendo ahora. Y claro, cuando uno entra a estas urbanizaciones, entre comillas, tiene que pasar por un proceso de identificación. Si no es la identificación, no sé, el DNI como en España, o la cédula de identidad, pues va a ser digital. Y con ello luego va a ser a través del iris. Pero esta información es compartida por una gran cantidad de entidades, incluso y mayoritariamente con el gobierno. Entonces, hoy lo que están haciendo, están aumentando este tipo de control. Hay algunas organizaciones en los Estados Unidos que están luchando contra esto, pero es más la pelea que tienen aquellos que están implementando todo este sistema de control. Por eso decía, no pierdan de vista lo que está pasando en sus localidades, en sus ciudades. No se entretengan tanto, y yo trato de no colocar mucha información sobre los bombardeos y todo eso en el Oriente Medio. No pierdan de vista lo que están haciendo en sus propios países.
ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, la FCC, es decir, el ente regulador de lo que es telefonía móvil, internet, etcétera, está intentando anular los controles locales, es decir, de legislación, sobre las torres de celulares, para que puedan colocarse torres cada 120 a 210 metros y tener una vigilancia invasiva que la necesitan mucho para implementar este sistema. Y si no, pues ahora tenemos satélites, dice ella, que pueden emitir señales Wi-Fi para que tengas o no, y eso es lo tenebroso, para que tengas o no Wi-Fi en tu casa, van a empezar a rastrearte. La pregunta podría ser, ¿y cómo si yo no estoy conectado con Wi-Fi? Yo ya no tengo Wi-Fi, todo es por cable. Nosotros estamos utilizando una tecnología que no la conocemos. Las pantallitas de aquí, todo lo que tenemos, los teléfonos, tienen tecnología que nos miran y nos escuchan. Entonces no es tan necesario el Wi-Fi para saber dónde estamos y cómo y dónde estamos. Incluso estas luces LED, recuerden que hace unos años se implementó a la fuerza el cambio de luz y nos pusieron esos famosos foquitos LED que tenía mercurio y todo. Claro, los más baratos del mercado, pero esos nos miran. Y no solo eso, sino que emiten unas ondas y unos colores que nos dañan nuestro sistema nervioso. Eso sería material para otro programa, pero ustedes sepan, no necesitan ellos el Wi-Fi para saber dónde estamos, para localizarnos dentro de nuestra propia casa. Tenemos todo, las luces, las televisiones, los celulares, los monitores, las computadoras. Incluso ahora, con los famosos edificios inteligentes o las casas inteligentes o las refrigeradoras inteligentes, todo, vamos a decir, aparato doméstico moderno. Dice, y todos estos sistemas se colocan en lo que ella llama el panóptico. Ahora, Tucker Carlson le hace una pregunta. Vimos en Oriente Medio, dice, con la primera guerra con Irán, 11 de 12 líderes importantes en ciencia y gobierno que fueron asesinados porque literalmente los rastreaban y los lograron identificar y seguirlos. Y luego también tenemos armamento invisible que puede eliminarlos o identificar ataques con misiles. Es lo que están haciendo hoy por hoy también. Hoy tienen la tecnología y particularmente si no lo sabían es con lo que se colocaron en el brazo. Lo que se colocaron en el brazo tiene una nanotecnología que ahora ellos, al igual que usaron los Vipers, los pacemakers, no sé cómo se llama en castellano, que uno usaba en la correa del pantalón y le llegaba la información de una llamada, de un mensaje. Pager se llamaba, no sé cómo sea en español. Lo mismo pueden hacer a través de lo que se inocularon. Pueden eliminar personas, familias, pueblos, ciudades. Bien, ella continúa. Pero ahora estamos avanzando hacia la construcción de sistemas de vigilancia que pueden literalmente rastrear, identificar e integrarse no solo con nuestro armamento existente, sino también con armamento autónomo. Es decir, ustedes están viendo esos en las tomas que hacen de los diferentes ataques a Irán, a los países árabes, a Israel, etcétera. Esos drones son autónomos. Parece que tuvieran vida propia. Escapan a ser eliminados y van a los targets. Ella dice, hay 3 partes en la red de control. Una es el hardware local o infraestructura que incluye los centros de datos. Porque si miras lo que se necesita para aplicar el equivalente de un sistema de crédito social, y aquí hago un pequeño paréntesis, miren ustedes la astucia del demonio. Lo que les voy a decir tal vez para muchos de ustedes va a sonar como ciencia ficción. El crédito social era un sistema elogiado por la Iglesia, no el crédito social chino que ustedes conocen. Pero para que comprendan, cuando la Iglesia denunció todos estos errores y horrores del control social del dinero por un grupo, hubo un ingeniero escocés,
C.H. Douglas, Clifford Hook Douglas, que con una mente de ingeniero matemática, él se dio cuenta de algo. Él fue a construir aeropuertos, vías, autopistas, edificios inmensos gubernamentales en varios países. Estuvo incluso en Brasil, en Sudamérica, en Argentina. Y claro, donde iba, ya sea en Europa, África o Hispanoamérica, él se encontraba con el mismo problema. ¿Y cuál era el problema? Pues era sencillo para él, que había una necesidad, vamos a decir, la autopista, el aeropuerto, el puerto marítimo, lo que sea de construir, esa era la necesidad de ese país. Había gente que quería trabajar, que necesitaba trabajar en esa obra. Había el material que necesitaban para esa construcción. Pero ¿qué hacía que estos tres sistemas, tanto el hombre que necesitaba el trabajo, el país que necesitaba la obra y los materiales que estaban a la disposición, qué es lo que impedía que estos se unan y logren el objetivo? Pues era ese famoso papelito que lo paga todo. Y él preguntaba, pero si eso es fácil, ¿por qué los que hacen el dinero, ese papel, no hacen la cantidad de acuerdo a la obra que necesitan? Y pagan a los obreros y pagan la mano de obra. Entonces él, luego de sus años de viajes y de empresas, propuso esto a la Cámara de los Lords, a la Cámara de los Señores en el Reino Unido, comentándoles que tenía la solución. Pero lo que se dio cuenta es que ellos no querían la solución. Ellos sabían el problema y eran la causa del problema también. Ahí estaban los Rothschild, dueños de la mayor parte de los bancos. Sabían del problema y no querían la solución. Entonces él, con su genio, pues construye un sistema económico que se lo conoce como crédito social. ¿Qué significa? Crédito no es lo que le da a usted el banco. Tergiversaron, prostituyeron la palabra crédito. Crédito es algo que yo creo que es bueno, es decir, el crédito de una persona, es decir, es buena, es alguien de confianza. Entonces él inventa este sistema básico y se junta con un canadiense que pertenecía a la orden de San Luis María Guiñón de Montfort y él, conocedor de las enseñanzas de la Iglesia. Los dos juntos hacen aterrizar este sistema con las enseñanzas de la Iglesia y así da a la luz este sistema del crédito social. Un sistema donde el dinero no cobra interés, donde el dinero refleja la realidad y donde el dinero sirve a las personas y no las esclaviza. Esto creció mucho en Canadá, como les había dicho, al punto de que el gobierno en 1920-21 empezó obviamente a escuchar a esas familias de Quebec, donde el 97% eran católicas, y dio las prestaciones sociales mejores del mundo. Pero, claro, el enemigo sabía que su mayor problema estaba en esta teoría, en esta filosofía. Llegó a Roma a través de un mal obispo, y esto lo sabemos por el secretario del obispo, donde, aparte de haber ya comprado todos los libros, todo el material literario del crédito social, él quería desacreditar totalmente al crédito social. Y lo quiso hacer a través de este obispo. Pero ¿qué es lo que le contestó Pío XII? Le dijo, no es de Roma de donde van a tener ustedes esta eliminación de este sistema que hará tanto bien a la humanidad. Al no lograrlo de esa manera, pues pusieron a toda la Iglesia en contra de este sistema con acusaciones desde socialismo, comunismo, nacionalsocialismo, fascismo, etc. Pero esto seguía avanzando. Pero hoy por hoy, hace unos años, es la obra maestra, porque no solo ha desacreditado la palabra crédito social como tal, sino que ha matado dos pájaros de un solo tiro. Empiezan
con la creación, entre comillas, de este sistema de crédito social en China, pero para un control totalitario de la sociedad. Eso es. De tal manera que la gente se olvidó de lo que era el crédito social real y es natural, no quiere saber nada del crédito social en sus países, no quieren esclavitud y es natural lo que está pasando. Pero ustedes deben conocer que hay un sistema que la Iglesia ha bendecido, pero que hoy por hoy el demonio lo usa para ir contra la Iglesia y contra lo que el hombre podría beneficiarse. Pero ella menciona este sistema, dice que lo que necesitan es tener todo este hardware, software, todo el sistema para poder aplicar equivalentemente en todos los países el crédito social, para que así se pueda dar el dinero a las personas. Y este sistema obviamente va a ser aplicado diferentemente, dependiendo de si es a una persona u a otra, porque si pertenecen al partido o al sistema, las condiciones son diferentes. Ella continúa, y si miras los datos que necesito para rastrearte y verificar si sigues las reglas que te he dado y aplicarlas, hay una cantidad explosiva de datos, particularmente porque no solo están mirando el control financiero, sino el control total de donde la persona se desenvuelve. Y Tucker pregunta, ¿para qué es buena entonces la inteligencia artificial? Ella responde, es buena para el control espacial, es decir, del espacio de las personas y del movimiento tanto de las personas como del dinero. Por ejemplo, dice, si se apaga el auto, el control espacial significa que puedo apagar tu auto o hacer que tu dinero no funcione más allá de 1 milla de tu casa o de una ciudad de 15 minutos. Literalmente, no vas a poder salir de tu ciudad de 15 minutos y tu transporte y tu dinero no funcionarán fuera de esa área. La inteligencia artificial es muy buena rastreando cosas que se pueden expresar matemáticamente y las transacciones financieras y el movimiento de las personas pueden expresarse matemáticamente. Y para eso están los centros de control de la IA principalmente, para construir la red de control digital y gestionar esos datos. Y también hoy por hoy se puede usar para muchos otros fines, no solo para control. Pero dice ella que para mí ese es el objetivo principal. Y si miras las cámaras, las torres de celular, los satélites y luego la IA, los centros de datos, esos son todos los componentes del hardware local. Hay 3 pilares que sigo, dice. Uno es el dinero digital. El segundo es la identificación digital, porque se necesita un sistema global de identificación digital interoperable. Y luego, el hardware local. Estos son los 3 pilares. Y lo interesante es que hay un desarrollo fenomenal de los 3 en todos los países. Y esto se está agilizando muy, pero muy rápido. Si recordamos, dice, el momento en que Wesley Clark, este oficial de la Armada de los Estados Unidos, planeaba invadir 7 países en 5 años, en realidad, se estaba hablando de algo más profundo. Por eso debemos estar atentos. Atentos, digo, en oración, para que a través de la oración Dios nos dé la gracia de la sabiduría, de saber interpretar las señales y de saber mirar lo que están haciendo para protegernos espiritualmente. Por eso es importante que no descuidemos, que no nos centremos tanto en querer saberlo todo. Termino con esto porque hay que tener una perspectiva. Se está viendo también en el Internet, particularmente a mucho protestante. Saben ustedes que Israel financió, es decir, pagó económicamente a miles de pastores protestantes del mundo.
Y ellos van a ser, y son ya muchos, agentes del Mossad en el sentido de defender a Israel y de llevar hacia la teoría de que, equivocada obviamente, de que el señor Trump es el enviado de Dios para empezar la guerra de Armagedón y traer obviamente al Mesías de los judíos, al Dios de los hindúes. Pero deben saber ustedes que los padres de la iglesia, para que ustedes tengan una orientación, nos hablan que no se va a construir el tercer templo. Cuando hablé yo en un programa de una de las señales que era la construcción del tercer templo, que ya lo tienen todo listo, es porque debemos saber que cuando el profeta se refiere al eminente aparecimiento del hombre sin ley, del enemigo de Dios, tiene que darse la abominación de la desolación. Pero él se va a sentar en el templo, no en ningún templo judío, sino en el templo, en el único templo que es la iglesia de Jesucristo, en la iglesia católica, porque el templo no puede ser reconstruido. Recordarán, el primer templo lo construyó el rey Salomón. Luego de la captividad babilónica, Siria, es decir, Irán, permitió que vayan y ayudó para que construyan el segundo templo. Luego de Constantino, más o menos en el cuarto siglo, en el siglo IV, hubo el único intento que ha habido en historia de reconstruir el tercer templo. Hay un documento del sobrino de Constantino, de un amigo de él, se llamaba él Julián el Apóstata. Él comenta que cuando Julián quiso construir, él era un pagano, le tenía un odio al catolicismo, quiso construir el tercer templo, se cuenta en un documento que es histórico, que empezaron a caer del cielo bolas de fuego y no se pudo construir el tercer templo. Por eso los padres hablan de que no se va a construir el tercer templo. Pero lo que están haciendo obviamente allá es decir, el engaño mágico de hacernos pensar que se va a dar esto porque ya viene su Mesías. Quieren ellos forzar, como quisieron forzar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él les dio tiempo para que le reconozcan y no lo hicieron, 100 años. Y de ahí fue la promesa de que sobre ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y así fue. En el año 70 más o menos, el emperador Tito fue quien destruyó el templo. No dejó piedra sobre piedra. Entonces, a lo que se refieren los padres es que el demonio, el anticristo que estará totalmente poseído por Satanás, va a sentarse en Iglesia Católica. Allá es cuando se dio la abominación de la desolación. No lo vemos ahora todavía físicamente, ni quiera Dios que lo veamos, porque no vamos a resistir, pero sabemos que está actuando ya. Entonces, esto es en cuanto a las señales, y ustedes debían saberlo sobre lo del templo, pero deben saber que tampoco el ataque a Irán es una señal que están utilizando los protestantes. Justamente ahí dicen que, no me acuerdo el nombre que hay en la Sagrada Escritura, creo que es Lema de Irán, de un pequeño país que había, obviamente en el Antiguo Testamento, y que ahora se refiere a Irán. No es como piensan los protestantes y los judíos sionistas, que hay que acabar a Irán para que venga el Mesías. No es así. Es más, si ustedes leen el versículo de la primera de Jeremías, el versículo 39, habla de que Irán va a regresar a Cristo. Siria, donde hay una gran población, hay gran cantidad de iglesias católicas. Así que oremos para que el Señor nos dé la luz que necesitamos. Bien, esto era en cuanto al programa de esta noche. Veamos. Ya, voy a tratar de colocar el link de la charla en el canal de Telegram para que ustedes lo miren. Lo que pueden hacer, creo que es factible,
En la ruedita que hay, escojan el idioma. Se puede hacer en español. Ahora con esta IA, pues se puede escoger uno el idioma que desee, sino los subtítulos, pero es muy buena. Ahí el padre Ripper, me acabo de acordar, él menciona esto de los padres de la iglesia sobre el templo y esta historia que les acabo de comentar también. Pero él va más allá luego acerca de los exorcismos. Es maravilloso escucharle. Son 4 horas de su plática, pero creo que no tiene desperdicio. Bien, esta ha sido la noche de este programa, creo que de mucho interés. No se dejen ganar por la curiosidad. Es una de las cosas que advierte el Señor. Miren, en el Apocalipsis hay varios misterios y como les dije esta noche, Dios no nos ha desvelado todo. Hay mucha gente que por lo que está pasando está cometiendo muchos errores. Tengan cuidado. Yo solo quiero enfatizar en algo. Nuestro camino hacia el cielo es a través de la penitencia, la oración, el ayuno, en síntesis, la cruz. Apártense de los que les prometan otra cosa que no sea la cruz. Nadie ha pasado de esta vida a mejor vida sin haber llevado su cruz y llevado con alegría. Hay a veces personas que quieren aferrarse a esto del arrebatamiento. Los padres de la iglesia hablan de ello, pero será después de la tribulación, después de todo lo que pasemos, si es que sobrevivimos. Los que sobreviven, dice, serán llevados. No esperen a sobrevivir, no sabemos. Justamente recibimos hace unos 2 días unos mensajes de un instrumento de Polonia y logramos escuchar. Yo lo hice, mi esposa me ayudó, lo hizo en inglés. Es increíble lo que viene. Solo si escuchan eso, creo que solo estaríamos de rodillas. Entonces, precaución. El catolicismo no es fácil, vale la pena, pero no es fácil. No piensen que van a ser arrebatados como los protestantes. Estando en el avión llevan a 10 y claro, le llevaron al piloto también y los demás se fueron abajo. El catolicismo no es fácil, queridos hermanos. Tenemos que pasar la cruz. Incluso hay personas que creen que porque ya han sufrido mucho, Dios tiene tanta misericordia y les va a llevar al cielo. El sufrimiento no es garantía de nada. Lean ustedes a San Francisco de Sales, a varios autores, a varios santos, doctores de la iglesia. Ellos relatan que ha habido personas que fingían una vida, irreligiosa, santa, para la gente eran santos, pero en el momento de su muerte Dios se manifestó y permitió que ellos, ya muertos, revivan por unos segundos y digan, no recen por mí, estoy en el infierno. O personas que en el último momento de su vida, el momento de su muerte, de cuando reciben el santo crisma, los santos óleos, etc., ese momento han rechazado a Dios. Entonces, no se afiancen en nada que no sea la cruz. Si sufren, den gracias a Dios y pidan perseverancia. Esa es la gracia que debemos pedir. Sabiduría, santo temor de Dios, perseverancia. No sabemos. Yo no puedo asegurar, ni nadie podría hacerlo, que todos vamos a ser arrebatados. Y que mejor se pasen al equipo de los arrebatados que al equipo de los que van a quedarse aquí en los guetos o en las cabañas o en lo que están construyendo, que es mejor que se pasen al equipo de los arrebatados. No es así, hermano. Nuestra fe no es tan sencilla. Qué pena me da escuchar eso, pero hay que corregir en cuanto a nuestra visión católica. Nosotros somos católicos. Sabemos que el único camino hacia nuestro Señor es la cruz, la santidad. Cada quien tendrá que sufrir. Él sabe la hora y el día. Y más que todo, debemos saber que son muy pocos los que se salvan. Tratemos de estar dentro de esos pocos, pero en ningún momento sintamos la seguridad que ya somos parte, ni de ningún remanente, ni de ningún grupo que ya esté predilecto para ser llevado al cielo. Atención a todo esto.
Dios no ha desvelado todo. Hay misterios, por eso son misterios. Y hay gente ahora que muy estudiosa, sí, Dios les ha dado muchos dones, pero hay visiones que tienen que están equivocadas. La cruz, el único camino al cielo es la cruz. Así que, de las manos de María, como ella dijo, en la mano izquierda la Santa Cruz y en la derecha el rosario. Y para el cielo, para allá vamos. Así que, unidos en oración.